Parte 2. Una nueva teología. La dialéctica en Dios según Luigi Parayson. 2.1. La autogénesis divina. Para sostener la nueva concepción del mal y abordar el problema del mal en Dios, el pensamiento de Parayson ha debido modificar la idea misma de Dios, confirmando así el lazo indisoluble que lo liga al mal. La transformación tiene lugar como consecuencia de la introducción de una nueva ontología y de una teología natural inédita, tributarias en gran medida a las corrientes voluntaristas y libertarias del pensamiento moderno. La primera declaración de semejante ontología es la identidad entre el ser y la voluntad/libertad, una ecuación sostenida ya por Schelling en sus investigaciones filosóficas sobre la ciencia de la libertad humana, y que según Heidegger constituye el ápice del voluntarismo moderno anunciado ya en Descartes. Semejante voluntad, concebida como ser originario, resulta íntimamente dialéctica y está provista del más alto rango ontológico, por lo que exhibe los mayores derechos respecto a la razón. Con la concepción del ser como voluntad se inyecta el devenir en el corazón del propio absoluto, pues en el ser originario se inscribe un movimiento del querer tendente a la plenitud mediante un proceso. Al rechazar el primado del ser, del acto y del uno, se establece como arcgen originaria solo la libertad, entendida sin embargo, y la cuestión presenta consecuencias de largo alcance, como libertad de elección. Dios no es ni ser, ni acto puro, ni bien, sino libertad de elección, en la que está presente lo negativo que hay que vencer. Debe excluirse que Dios sea el bien. Dios no es el bien, sino la voluntad del bien. En el principio, por tanto, no era el logos, sino la elección, y por consiguiente, Dios no es amor, sino elección de amor. Esa elección, para ser tal, debe ejercerse entre alternativas reales contrarias y prever en consecuencia la posibilidad, todo lo remota que se quiera, pero real, de que prevalezca lo negativo. La autogénesis eterna de Dios se entiende como una autoproducción en el ser gracias al cual Dios es causa sui, lo que equivale a sostener que en Dios existe solo libertad de elección. En semejante autogeneración, por cuanto el absoluto es definido por la libertad de elección, se expresa simultáneamente su voluntad de existir y su deber de elegir entre alternativas que deben de manera contradictoria ser pensadas como preexistentes. Ese es el precio del trueque de la idea de Dios como bien por la de Dios como elección del bien. Quien debe pagar el precio es aquí el principio de identidad, pues Dios se considera al mismo tiempo como siendo y como pretendiendo a su existencia. Como abismo, Dios precede a su propia existencia y positividad, siendo el ontanar no investigable de su positividad. No solo hay que señalar en estas expresiones el término abismo, que recuerda al Urgrund y al Abgrund de Bohme, sino también la imposibilidad de pensar una libertad y una existencia que es Dios y a la par es antes que Dios. Si en el absoluto las categorías de obrar toman la delantera respecto a las del ser, por cuanto se introduce una anterioridad de la libertad respecto a la existencia, parece inevitable caer en el absurdo. La dialéctica del fundamento no puede acentuarse tanto que se establezca una libertad sin ser, antes del ser y que pone el ser. Esta ambigüedad aparece confirmada por frecuentes expresiones del autor, a tenor de las cuales la libertad se inicia en la nada y puede recaer en la nada. Tales expresiones tienden a afirmar el principio ex nihilo annihilquid fit en lugar del ex nihilo nihil fit, es decir, a admirar una productividad de la nada, contradictoriamente entificada como un origen y un término. Entre todos los acontecimientos, ninguno tan terriblemente dramático como aquel por el que Dios se origina a sí mismo, pues consiste en una lucha entre la voluntad de Dios de afirmarse y existir y el peligro de que, venciendo la nada y el mal, no llegue nunca a la existencia.
Dios se afirma alzando contra lo negativo su voluntad de ser. Ya es sintomático que no se atienda al hecho de que lo negativo asume una especie de anterioridad y casi de substancialización en relación con Dios. Pero no es este el rasgo más característico de la nueva teología. Consiste más bien en presentar una relación vívida del eterno hacerse del absoluto en un tiempo sin tiempo que, teniendo lugar antes que la existencia de los objetos mundanos, necesariamente presupone una mirada antes de cualquier mirada, un saber previo a todo saber. Todo esto puede tener fundamento solo si el filósofo ve, asistiendo presencialmente a la autogénesis de Dios. El filósofo conoce su eterna esencia y considera un deber comunicarla a los mortales. Así pensaba también Hegel. Hay que concebir la lógica como el sistema de la pura razón, como el signo del pensamiento puro. Este reino es la verdad, cual como si muestra sin verlo, en sí y por sí. Cabe, pues, expresarse el siguiente modo. Este contenido es la exposición de Dios tal como es en su esencia eterna, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. ¿Quién puede conocer la obra de Dios? ¿Quién estar a su altura? ¿Quién ser íntimo a su eterno consejo? ¿De dónde extrae el filósofo la ciencia suprema que pretende conocer y saber perfectamente la eterna autogénesis de Dios? Existe sin duda razones muy profundas para que la gnosis pseudocristiana de Hegel pretenda exponer la eterna esencia de Dios tal como es antes de la creación del mundo. Pero no resulta tan fácil comprender una actitud analógica en el pensador como Parison, pensador religioso que concibe su filosofía como hermenéutica del mito y de la experiencia religiosa, captados en el mensaje bíblico. La Biblia nos presenta inicialmente a Dios como creador y no sugiere teoría alguna acerca de las posibles modalidades de su existencia antes de la creación. La narración bíblica excluye expresamente cualquier hipótesis, cualquier introducción o deducción, cualquier modelo metafísico o de otro tipo relativo a la existencia divina antes de la creación del mundo. ¿De dónde cabría extraer semejante conocimiento sobre la inefable existencia divina de la que podemos saber quia est, pero no quid est? Ante Moisés, Dios se ha autodefinido: yo soy el que soy. Éxodo 3:14. El infinito océano de existencia personal, que es infinita razón de ser de su existir y frente al cual, como ante un misterio demasiado luminoso, permanecemos como ciegos. Sin embargo, en coherencia con el propio planteamiento, que asigna a la filosofía solo una tarea interpretativa de conocimientos ya dados en la religión y no de un quehacer propiamente cognoscitivo, Parison considera como una mixtificación antropomórfica el pensar a Dios como ser y como persona. La interpretación de Éxodo 3:14, transmitida y confirmada por una larga tradición que no se discute, resulta suprimida como idea típica de una metafísica objetiva y óntica. En cualquier caso, no cabe duda de que de la relación no puede extraerse ninguna sucesión temporal en lo eterno, como tampoco una teogonía. Muy al contrario, el texto revelado excluye de la manera más categórica que el hombre y el filósofo pueda asistir a la eterna génesis de Dios. Esto es todo. Lo que pasa de ahí no es hermenéutica de la narración bíblica, sino tentación gnóstica y filosofía que se aventura en el infinito sobre zancos apoyados en el vacío. Y si no bastara la Biblia, cabe apelar a Plotino, a menudo citado por Parison, pero, a mi parecer, de manera no siempre pertinente. En efecto, en el extremo que nos ocupa, y por decirlo de algún modo, las Eneadas están del otro lado de la Biblia. Tampoco ellas aventuran ninguna hipótesis arriesgada sobre la autogénesis de Dios. Por cuanto no existe nada antes que Él, y Él es el primero, debemos detenernos aquí y no decir nada más de Él, sino buscar por el contrario cómo han surgido las cosas después de Él. Tampoco debemos investigar cómo ha nacido Él, pues en realidad Él no ha nacido jamás.